Buenas tardes. Quería mostrarle algunos ejercicios resueltos ahora de derivadas en el capítulo 4. Y lo bueno es que ahora yo pude ver cómo subir la guía a un link en Dropbox, que es gratuito, digamos, pero además está en el perfil de Instagram, así que usted puede entrar ahí al link y descargar las guías que uno vaya complementando la clase que uno va a hacer. Entonces ahí yo subí algunos ejercicios, ese es el primero, ¿ya? Entonces aquí nosotros empezamos ya a trabajar con lo que es el álgebra derivada que vimos en las clases anteriores y las fórmulas y reglas que fuimos adquiriendo. Entonces acá, si usted desea obtener la derivada de la derivada de la función al ser una suma de funciones y puede usted derivarlas por separado. Entonces el x a la 7 nos va a quedar 7 por x a la 6, ¿cierto? Menos 2 por, este podría escribir usted primero como x a la menos 3 y después derivarlo. El 2 es porque recuerde que la constante queda al derivar la constante por la función, más la derivada de raíz de x, que nosotros ya la dedujimos anteriormente, y que es 1 dividido por 2 raíz de x. ¿Sí? Entonces, ahí entonces nos va a quedar que la derivada de x le va a quedar a usted el 7x a la 6 menos 2 por la derivada del x a la menos 3, que para nosotros, como ya el x a la menos 3, en este caso el menos 3 es un número entero, y nuestra fórmula del x a la n se cumple para los enteros, también lo ocupamos. Es decir, acá nos va a quedar menos 3 por x a la menos 4 más 1 partido por 2 raíz de x. Así que a usted esto finalmente le va a quedar ahí 7x a la 6 más 6 dividido por x a la cuarta, porque el x a la menos 4 usted lo puede escribir como x a la cuarta abajo, más 1 dividido por 2 raíz de x. Un segundo problema que aparece ahí en la guía es la función g de x dividido por x cuadrado más seno de x. Observe usted ahí que hay ahora dos fórmulas de las que nosotros dedujimos mezcladas. Una que es tener un cociente, y nosotros ya sabemos derivar un cociente, y a su vez una suma de funciones conocidas. Entonces la derivada de g, a nosotros aplicando la regla del cociente, nos va a quedar la derivada de x, que es 1, por ser una recta, por x cuadrado más seno de x, menos, ¿cierto?, el x sin derivar, por la derivada del x cuadrado más seno de x, que es 2x, más la derivada del seno, que es coseno de x, también ya dedujida anteriormente. Y todo eso dividido por x cuadrado más seno de x al cuadrado. ¿Ya? De todas formas, acá algo se puede hacer un poquito, porque acá, para reducir esto, porque esto de acá es menos 2x cuadrado, menos, ¿cierto?, x coseno de x, y este 2x cuadrado podemos trabajarlo con ese que está ahí. Es decir, escribir esta derivada finalmente como x cuadrado menos 2x cuadrado, que sería menos x cuadrado más seno de x menos el x coseno de x, y todo eso dividido por x cuadrado más seno de x al cuadrado. Un tercer problema que yo coloqué ahí es la función h de x, que es 1 dividido por x más coseno de x. Y nuevamente es una forma conocida, porque ya sabemos derivar una función que es 1 dividido por una función. Entonces el h' de x nos va a quedar la derivada menos la derivada de la función, que es 1, y la derivada del coseno, que es menos seno. Todo eso dividido por x más coseno de x, y eso al cuadrado. ¿Sí?
en el ejercicio D, en el D le he preguntado a usted una función j de x, que es x a la cuarta por coseno de x. Entonces acá de nuevo nosotros reconocemos que hay un producto entre la función x a la cuarta y la función coseno de x. Y nosotros ya tenemos una forma de derivar el producto, que es la derivada de la primera función, que sería el x a la cuarta, que sería 4 por x al cubo. La segunda sin derivar, es decir, nos va a quedar coseno de x, más el x a la cuarta, ¿cierto? Sin derivar, por la derivada del coseno, que en este caso es menos seno de x. ¿Sí? Y por último, yo le agregué otra función más ahí, que le llamé y de x, que es la función tangente de x. ¿Ya? No se vaya a confundir usted acá, esto es la derivada de la función j. ¿Ya? Y tangente de x, bueno, hay que llevar las funciones conocidas, y nosotros sabemos derivar el seno, y también sabemos derivar el coseno. Así que la tangente, si la escribimos como seno partido por coseno, entonces la derivada de la función ahora nos va a quedar derivada de un cociente. La derivada del seno, que es coseno de x, por el coseno sin derivar, menos la función seno de x sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno. Así que nos va a quedar más ahí, seno de x, todo eso dividido por coseno al cuadrado de x. Pero a su vez de la trigonometría, acá tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado. Y todo eso es 1. Así que a usted le va a quedar, ahora aquí arriba, le va a quedar ahí que la derivada entonces de la función tangente de x va a ser, ¿cierto?, 1 partido por coseno al cuadrado de x. Ya, pero recordar que el coseno al cuadrado de x es tener el coseno de x, todo eso al cuadrado. Y 1 dividido por coseno en matemática es secante de x. Así que le queda que esto es secante al cuadrado de x, que es como más frecuentemente aparece en la literatura. ¿Ya? Un problema de lo que sigue ahí es tomar una función, ¿cierto? Yo le di la función a usted f de x igual x cubo menos 1 dividido por x, y le pedí primero que usted derive la función, la derivada de la función. Así que de nuevo es la derivada de una suma, donde nosotros el 1 partido por x lo podemos escribir como x a la menos 1. Entonces le va a quedar a usted la derivada del x cubo, que es 3 por x al cuadrado, menos la derivada del x a la menos 1. De nuevo, este exponente es entero, así que ya lo sabemos derivar, así que esto nos va a quedar menos 1, que con el menos de adelante nos queda un más, por x elevado a menos 2, que sería menos 1 menos 1. Es decir, la derivada le queda finalmente a usted 3x cuadrado más 1 partido por x cuadrado. ¿Sí? Además, yo ahí le pedí además que usted evalúe la derivada en el punto 2. ¿Ya? Y evaluar la derivada en 2, como nosotros aquí habíamos obtenido la función derivada, ¿ya? Entonces vas a reemplazar en el punto 2. Es decir, nos va a quedar 3 por 2 al cuadrado, ahí reemplazamos el valor de la función, más 1 dividido por 2 al cuadrado. ¿Ya? Es decir, acá nos queda 2 al cuadrado, que es 4, por 3 da 12, así que nos queda 12 más un cuarto, ¿ya? Es decir, 48, 49 cuartos. ¿Ya? Además le pedí, la segunda derivada también. Observe usted que ahí ya nosotros tenemos la derivada de la función, ¿cierto? La derivada de la función x. Entonces ahí, como un tercer problema,
yo le pedí que tomara la derivada de la función, ¿cierto? Y usted volviese a derivar esto. Que en matemática nosotros eso le vamos a llamar la segunda derivada, que va a tener una notación de esta forma, ¿ya? Hay que tener cuidado, sí, con pensar que como la función es derivable y usted ya obtuvo la derivada, eso inmediatamente va a significar que la función nuevamente es derivable. La verdad es que eso no es cierto. Hay variados problemas en la literatura, sobre todo en el texto de Michael Spivak, de cálculo infinitesimal, y uno eso tiene que analizarlo. Pero en este caso, nosotros nuevamente podemos derivar, porque no es una función que no está quebrada y tampoco tiene secciones a tramos como lo vimos en el capítulo 1. Así que nuevamente, a obtener la segunda derivada, es volver a derivar la función. Así que acá, como este es 3x al cuadrado, nos va a quedar 6x. Esto de acá que lo podemos escribir nosotros como x a la menos 2. Entonces nos va a quedar menos 2 por x elevado a menos 3. Así que ahí tenemos la segunda derivada, que sería 6x menos 2 dividido por x al cubo. Y mirando el problema, yo además le pedí que esto lo evaluara usted en 1. Entonces, la segunda derivada evaluada en 1, a usted le va a quedar 6 por 1 menos 2 dividido por 1 al cubo. Así que ahí usted tiene que la segunda derivada en 1 le da 4, que es 6 menos 2. Bien, después yo lo que le pedí a usted que calculara era, dada la función f de x igual x al cubo menos 2x más 1, que usted obtenga, ¿cierto?, la ecuación de la recta tangente ¿cierto?, tangente en el punto 2,5. ¿Ya? Entonces, dada la función, ya, la derivada debemos recordar nosotros que nos entrega la pendiente de la recta tangente en un punto determinado. En este caso, en el punto x igual 2. ¿Sí? Ahí donde usted va a obtener la pendiente y a partir de la pendiente, uno entonces lo que puede hacer es encontrar la ecuación de la recta tangente. Para eso, lo primero que debe usted verificar es que el punto efectivamente sea un par ordenado de la función. De hecho, si usted lo reemplaza acá, a usted le va a quedar el 2 al cubo, que es 8, menos 2 por 2, que es 4, y más 1, que es 5. Pues no se olvide que este punto es de la forma x, f de x, ¿ya? En donde acá usted está considerando el 2, por lo tanto acá debe aparecer la imagen de 2. Y a su vez, con el punto, lo que yo requiero para poder encontrar la ecuación de la recta tangente es la derivada evaluada en el punto, porque eso va a representar la pendiente de la recta en ese punto. Así que realizamos la derivada. La derivada a usted le va a quedar 3x cuadrado menos 2, ¿cierto? Porque es una suma de tres funciones y la derivada de x cubo es 3x cuadrado y esto es una recta de pendiente menos 2. Así que la derivada le queda a usted 3x cuadrado menos 2. Que si usted la evalúa ahora en 2, a usted le va a quedar 3 por 2 al cuadrado menos 2. Es decir, 2 al cuadrado es 4, por 3, ¿cierto?, da 12 y menos 2 le da 10. ¿Sí? Entonces, usted lo que tiene ahora es que la ecuación de la recta tangente en ese punto tiene pendiente 10. Por lo tanto, es de la forma de x más un n, que el n usted el que no conoce, que es donde corta la recta en el eje y. ¿Sí? Pero usted ya tiene un punto, el punto del 2,5. Así que si usted ahora reemplaza el punto, a usted le va a quedar 5
igual a 10 por 2 y eso más n. Así que le va a quedar 5 igual 20, ¿cierto? Más n. Así que el n a usted le queda menos 15. Así que la ecuación de su recta, en este caso vendría siendo, de la recta tangente en el punto, vendría siendo de x menos 15. Ya. Por último, dentro de los dos problemas que quedaron propuestos en la guía, nuevamente hay uno que hay que encontrar la ecuación de la recta. Y el problema dice así, dice encuentre la ecuación de la recta ya en x igual 2 de la función, en este caso es f de x igual x al cubo más 3x, ¿sí? Bien, entonces lo primero nuevamente es darnos cuenta de cuál es el punto sobre el cual vamos a trabajar. Como el x es 2, entonces el punto sobre el cual nosotros vamos a encontrar esa ecuación de la recta tangente es 2, la imagen de 2. Es decir, es 2, y si calculamos acá el f de 2, nos va a quedar 2 al cubo más 3 por 2. El 2 al cubo, ¿cierto? Es 8, más 6, así que en este caso el punto es 14. Por lo tanto, nuestro punto es el punto 2,14. ¿Ya? Y nos falta la derivada, pero justo en el punto x igual 2, para eso derivamos la función. Entonces, de nuevo una suma de dos funciones es derivable. Entonces el x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de 3x que es 3. Evaluamos la derivada, ¿cierto?, en el punto 2, que es el punto para obtener la pendiente justo en el punto donde uno va a encontrar la ecuación de la recta. Así que a usted le va a quedar 3 por 2 al cuadrado y eso más 3. Así que esto le queda 4 por 3 da 12 y más 3 le queda 15. ¿Sí? Así que finalmente, ¿qué es lo que usted tiene nuevamente? Usted ahora tiene la pendiente en el punto, ¿cierto? Y además tiene el punto sobre el cual va a encontrar la recta. Así que la ecuación de la recta es y igual la pendiente que es 15 por x más n. Ya, nuevamente reemplazamos el punto, nos va a quedar 14 igual 15, ¿cierto?, por 2 y eso más n, al reemplazar el punto 2,14 en la recta. Entonces ahí le va a quedar a usted 14 igual a 30 más n, así que el n a usted le queda menos 16. ¿Sí? Así que finalmente la ecuación de la recta tangente en ese punto, que además usted sería bueno que no me crea esto, sino que usted tome la función, la grafica en el GeoGebra, grafica además el punto en cuestión y vea la ecuación de la recta que nos da, porque efectivamente tiene que ser tangente a esa curva en ese punto. Y esto vendría siendo que la recta es y de x igual 15 por x menos 16. Por último, venía otro problema ahí dentro del, que es el último problema dentro de la lista, es el 1.5, que dice que sea f que va de R en R, ¿cierto? Función definida por f de x igual
a x al cuadrado más 4, si x más chico que 1, 5, si x es igual a 1, y a x más b, si x es mayor que 1. Entonces, lo que pregunto yo ahí es que si es posible hallar un a y b de manera que f sea derivable. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros, al ser una función definida a tramo, tenemos que ver algunas consideraciones. Entre ellas, que primero que la función sea continua. Aunque ser continua no garantiza que la función va a ser derivable, porque ese es uno de los teoremas que nosotros ya probamos. Pero, en principio, hay que pedirle que la función sea continua. Y bueno, si calculamos los límites laterales, le va a quedar a usted el límite lateral cuando x tiende a 1 menos, porque acá está definida como x cuadrado más 4 para x más chico que 1, de x cuadrado más 4, y esto es 5, ¿cierto? A su vez, el 5 corresponde, ¿cierto?, al f de 1, ¿sí? Entonces, para asegurarnos que sea la función continua, nosotros tenemos que pedirle que el límite cuando x tiende a 1 más, en este caso, da x más b, también sea 5, ¿sí? Y si evaluamos este límite nosotros, este límite nos va a quedar a por 1 más b, así que ahí está la primera relación que nos arroja la función, que una condición para ser derivable es que el a más b va a tener que ser igual a 5. ¿Ya? Aunque esto lo tengo anotado para borrarlo aquí. La función. Bueno, como nuestra función, recuerde usted que era x cuadrado más 4, si x es menor que 1, 5, si x igual a 1, y a x más b, ¿cierto?, si x es mayor que 1. Entonces, la función derivada, en este caso, va a ser ¿quién? La derivada en el tramo superior, que vendría siendo 2x, ¿cierto? Si x es más chico que 1. Acá solamente tengo un punto, pero en el tramo inferior la derivada de b es 0, ¿cierto? Y la derivada de la x a. Así que va a ser a si x es mayor que 1. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros, y recordar que además tenemos la relación que venía en la función, que el a más b tiene que ser igual a 5. ¿Ya? Calculamos los límites laterales de la función derivada. Esto va a ser el límite, ¿cierto?, cuando x tiende a 1 menos de 2x, que en este caso es 2. Y calculamos el límite cuando x tiende a 1 más de a, y como una función constante a solamente. Por lo tanto, de ahí, para que la función sea derivable, tenemos que el a es igual a 2. Y si el a es igual a 2, entonces nos queda que el b es 3. Eso. El capítulo 5, la clase 5, también va a ser de ejercicio. Y después ya vamos a ver algunos teoremas más para formalizar reglas de la cadena. Eso, muchas gracias.